Nunca pensé que una taza de café arruinaría mi vida. El turno de la mañana en Vincenzo se suponía que era fácil. Llevaba 3 meses trabajando en la elegante cafetería. El tiempo suficiente para conocer a los clientes habituales. Y el tiempo justo para seguir poniéndome nerviosa cuando el lugar se llenaba. La máquina de espresso siseaba mientras preparaba los cafés. El sonido se mezclaba con el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las cucharas de plata contra la porcelana. Se me daba bien ser invisible. Esa era la idea. Lena, la mesa 6 necesita sus capuchinos, me llamó Marco desde detrás de la barra. Su voz atravesó mi concentración. Asentí colocando las tazas en una bandeja. El café estaba en el corazón del distrito financiero de Chicago. Tenía suelos de mármol y ventanales enormes que dejaban entrar la débil luz de noviembre. Aquí venían políticos, empresarios, gente que llevaba su riqueza como una armadura. Y al parecer, hombres que hacían que el aire se sintiera diferente cuando entraban. Lo sentí antes de verlo. Las conversaciones no se detuvieron exactamente, pero cambiaron. Se volvieron más silenciosas, más cuidadosas. Levanté la vista de la bandeja y mis manos se quedaron quietas. Estaba sentado solo en la mesa de la esquina. Era la que daba a la puerta y tenía la espalda contra la pared. Traje oscuro, ojos más oscuros, su mandíbula era tan afilada que podría cortar cristal. Y había algo en la forma en que se mantenía, completamente inmóvil, completamente consciente, que me oprimió el pecho. Marco apareció a mi lado. «Ese es Alessio Marchesi», susurró. Su voz era débil, con algo que podría haber sido miedo, respeto o ambos. «No lo mires fijamente, no te quedes mucho tiempo. Solo llévale su café y vete». ¿Quién es él? Alguien sobre quien no se hacen preguntas. Llevaba suficiente tiempo en Chicago para entender lo que eso significaba. El apellido Marchesi aparecía en los periódicos, siempre en relación con negocios legítimos, bienes raíces, construcción, restaurantes. Pero también había otras historias, del tipo que la gente solo contaba en susurros: crimen organizado, las familias italianas que manejaban las cosas desde las sombras. Cogí la bandeja, con el pulso de repente fuerte en mis oídos. Al acercarme a su mesa, noté detalles. La forma en que sus dedos tamborilearon una vez contra la madera y luego se quedaron quietos. Como el reloj caro en su muñeca. El hecho de que dos hombres estuvieran sentados a 3 mesas de distancia, observándolo con la vigilancia de perros guardianes. «Su espresso, señor», dije, manteniendo la voz firme mientras ponía la pequeña taza frente a él. No me miró. «Yo no he pedido esto». Parpadeé. «Lo siento. Pedí un americano. Solo, sin azúcar». Su voz era grave y controlada. Tenía un filo que sugería que no estaba acostumbrado a los errores. El calor me subió por el cuello. «Lo arreglaré enseguida». ¿Quién ha hecho esto? La pregunta quedó suspendida en el aire. A nuestro alrededor. Podía sentir a la gente intentando no mirar, intentando no ser testigos de lo que estaba a punto de suceder. «Yo», dije en voz baja. Su mirada finalmente se alzó para encontrarse con la mía, y olvidé cómo respirar. Sus ojos eran del color del humo antes de un incendio, grises, con algo ardiendo por dentro. Recorrieron mi cara lentamente, como si estuviera memorizando cada rasgo. Mi pelo oscuro recogido en un moño práctico, el rastro de pecas en mi nariz que ningún maquillaje podía ocultar, el ligero temblor en mis manos que no podía controlar del todo. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Lena». «Lena Rossi». Algo parpadeó en su rostro. «Rossi. Es un apellido común», dije, aunque sentía la garganta apretada. Mi padre había muerto cuando yo tenía 12 años. Mi madre 2 años después. El apellido era todo lo que me quedaba de ellos, y había aprendido a no examinarlo demasiado. A no escarbar en el pasado que nunca me explicaron. ¿Lo es? No era una pregunta. Uno de los hombres de la mesa cercana se levantó. Su mano se movió hacia su chaqueta. Alessio levantó un dedo, apenas un movimiento, y el hombre volvió a sentarse. «Le prepararé su americano», dije, intentando coger la taza. Su mano atrapó mi muñeca. El contacto fue ligero, pero absoluto, como si pudiera romperme los huesos si quisiera,
pero estuviera decidiendo no hacerlo. Su piel estaba caliente. Podía sentir mi pulso martilleando contra sus dedos. ¿Trabajas aquí todos los días?, preguntó. Turnos de mañana, de lunes a viernes. Ya no. Lo miré fijamente. Perdón, has terminado aquí. Recoge tus cosas. Mi chofer te llevará a tu apartamento. Tienes 30 minutos para empacar lo que necesites. El mundo se tambaleó. No lo entiendo. No necesitas entenderlo. Soltó mi muñeca y se puso de pie, elevándose sobre mí. Era tan alto que tuve que inclinar la cabeza para mirarlo a los ojos. Y había algo depredador en la forma en que me miraba ahora. Alguien puso algo en mi café. Algo que no era café. Tú me lo trajiste. La sangre se me heló. Yo no lo hice. Juro que no hice nada. Lo sé. Su voz era más tranquila ahora, casi amable, lo que significa que alguien te utilizó. Y cuando mis enemigos se den cuenta de que no les sirves muerta, intentarán llevarte viva para ver qué sabes. Se abrochó la chaqueta del traje con una mano. El movimiento era casual a pesar de sus palabras. Ahora te quedan 29 minutos. Te sugiero que te muevas. No voy a ir a ninguna parte contigo, dije. Pero mi voz temblaba. Se inclinó, su aliento cálido contra mi oído. Fuiste testigo de un intento de asesinato contra Alessio Marchesi. ¿Crees que tienes elección? Luego caminó hacia la puerta, sus hombres siguiéndolo. Y yo me quedé congelada en medio del café, con el corazón intentando salirse de mis costillas. Afuera, un coche negro se detuvo junto a la acera, y supe, con la certeza de una puerta cerrándose de golpe, que mi vida acababa de terminar. No empaqué. Salí corriendo por la entrada trasera del café. Crucé el callejón que olía a basura y a lluvia. Mis zapatillas chapoteaban en el pavimento mojado. Tenía $90 en el bolsillo y un teléfono sin batería en el bolso. Mi apartamento estaba a 15 manzanas al norte, pero no fui allí. Si él sabía dónde trabajaba, sabía dónde vivía. Me metí en una farmacia y compré un teléfono desechable con manos temblorosas. Y llamé a la única persona que me quedaba en esta ciudad, Lena. La voz de Hyde sonaba adormilada. Son las 7 de la mañana. ¿Qué pasa? Necesito ayuda. ¿Qué ha pasado? Apoyé la frente contra el cristal de la cabina telefónica, observando la calle. Cada coche oscuro hacía que se me revolviera el estómago. Alguien intentó envenenar a un cliente en el café. Y ahora el cliente cree que estoy en peligro. ¿Tiene razón? Cerré los ojos. No lo sé. Ven a mi casa. No podía ponerla en peligro. Jade me había dejado dormir en su sofá cuando llegué a Chicago hacía 3 años, arruinada y huyendo de un pasado que no podía nombrar. Ella era lo más parecido a una familia que tenía. Solo necesitaba oír tu voz, Lena. Colgué. Empezó a llover mientras caminaba. Una lluvia fría de noviembre que me caló la fina chaqueta. Me moví sin pensar, mi cuerpo eligiendo direcciones que mi mente no podía seguir. Izquierda en la Kyle State y derecha en Madison. Pasé por edificios que se desdibujaban hasta que me encontré frente a una iglesia en la que nunca había estado. Las puertas estaban abiertas. Dentro, el aire olía a cera de velas y a madera vieja. Me senté en el último banco, temblando, intentando entender lo que acababa de pasar, intentando recordar cada detalle de esta mañana. El café que había preparado, la máquina de espresso, Marco dándome la taza. ¿Alguien lo había manipulado? ¿Cuándo? ¿Cómo? Huir no ayudará. Jadeé, girándome de golpe. Alessio estaba al final del banco, con el agua goteando de su pelo oscuro. Me había seguido. Por supuesto que lo había hecho. Los hombres como él no dejaban que las cosas se les escaparan. ¿Cómo me has encontrado? Susurré. Soy el dueño de esta ciudad, dijo simplemente, sentándose en el banco a mi lado. Y no eres tan invisible como crees. Yo no envenené tu café. Lo sé, se encogió de hombros, se quitó la chaqueta y me la puso sobre los hombros. El forro de seda todavía estaba caliente de su cuerpo, y olía a colonia cara y a algo más oscuro. Si lo hubieras hecho, estarías muerta. No pierdo el tiempo con traidores. La forma casual en que lo dijo hizo que se me erizara la piel. Entonces déjame ir. No puedo. Se reclinó en el banco de madera,
con los ojos fijos en la vidriera sobre el altar. Hace 3 horas, alguien envió un mensaje a todas las familias de Chicago. Dijeron que habían logrado infiltrarse en mi organización, que se habían acercado lo suficiente como para tocar mi café, pero que habían fallado. Demostraron lo que querían. Su mandíbula se tensó. Y ahora todos mis rivales creen que hay una grieta en mi armadura. Un punto débil llamado Lena Rossi que anda por ahí desprotegida sirviendo café. No soy nadie, dije desesperadamente. No valgo la pena. Me serviste el café. En mi mundo, eso te hace mía. Finalmente me miró y la intensidad de sus ojos grises me hizo sentir como si me estuviera cayendo. Lo que significa que cualquiera que te toque está declarando la guerra. Las palabras cayeron sobre mí como un sudario. ¿Qué quieres de mí?, pregunté. Te quiero viva. Se acercó lentamente, dándome tiempo a apartarme, y me quitó un mechón de pelo mojado de la cara. Sus dedos se demoraron en mi mejilla. Te quiero donde pueda verte, donde pueda protegerte, hasta que encuentre a quien sea que esté intentando empezar esta guerra. Y entonces volverás a tu vida. Algo parpadeó en su expresión. Usha apareció y desapareció. Si es que todavía quieres. Deberías haber tenido miedo. Deberías haber vuelto a correr, haber gritado, haber luchado. Pero sentada allí, en la iglesia vacía, con la lluvia golpeando las vidrieras. Todo lo que podía pensar era en la delicadeza de su tacto, en cómo me había dado su chaqueta sin preguntar si tenía frío, en cómo había dicho mía como si significara algo. Necesito llamar a mi amiga, dije. Decirle que estoy bien, ya está hecho. Envié a alguien a ver cómo estaba. Está a salvo. Se levantó, ofreciéndome su mano. Vamos, tengo gente esperando. Me quedé mirando su mano. Dedos largos, nudillos con cicatrices. Un anillo de plata en su mano derecha grabado con algo que no pude leer. Si voy contigo, dije lentamente, ¿qué me pasará? Te quedarás en mi casa, bajo mi protección. No saldrás sin guardias. No contactarás con nadie que yo no haya investigado. Harás exactamente lo que yo diga. Su expresión no cambió. Y confiarás en que no dejaré que te pase nada. ¿Por qué debería confiar en ti? Porque si quisiera que estuvieras muerta, no estaríamos teniendo esta conversación. No fue tranquilizador. Fue honesto. Tomé su mano. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos, cálidos y seguros, y me levantó. Salimos juntos de la iglesia, hacia la lluvia que se había vuelto torrencial. Un todoterreno negro esperaba en la acera, con el motor en marcha. La puerta se abrió y subí. Mientras nos alejábamos de la iglesia, miré hacia atrás por la ventanilla cubierta de lluvia. El edificio se hizo más pequeño, y tuve la extraña sensación de ver desaparecer mi antigua vida. Ayesio se sentó a mi lado en la oscuridad, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Ninguno de los dos habló, pero cuando el coche giró en una esquina y me tambaleé un poco, su mano me sujetó y se quedó allí. La casa no era una casa, era una fortaleza. Condujimos durante 40 minutos, dejando la ciudad atrás hacia los suburbios de la costa norte. La finca estaba detrás de verjas de hierro y setos bien cuidados. Una enorme mansión de piedra que parecía sacada de una novela gótica. Mientras subíamos por el camino circular, conté al menos 6 cámaras de seguridad. «Bienvenida a casa», dijo Ayesio secamente. Una mujer nos recibió en la puerta. De unos 50 años, con el pelo gris acero recogido en un moño severo. Llevaba un vestido negro que parecía un uniforme. Sus ojos me recorrieron con una evaluación clínica. «Esta es Teresa», dijo Alessio. «Ella dirige la casa. Lo que necesites, pídeselo a ella». «Señor Marchesi». La voz de Teresa era nítida, profesional. «La habitación de invitados del ala este está preparada». «No». Ayesio se quitó la chaqueta mojada y se la entregó a alguien que no había visto en la penumbra. «Se queda en la habitación de al lado de la mía». La expresión de Teresa no cambió, pero sentí el peso de su sorpresa. «Muy bien». Seguí a Ayesio por un vestíbulo de mármol que resonaba con nuestros pasos. Pasamos junto a una escalera de caracol y por un pasillo lleno de cuadros. Todo era de madera oscura y telas caras,
iluminado por lámparas que creaban charcos de luz dorada. Se detuvo ante una puerta y la abrió. La habitación era el doble de grande que mi apartamento. Una cama con dosel dominaba el espacio, cubierta con sábanas de color crema. Unas puertas francesas daban a un balcón con vistas a unos jardines que no podía ver en la oscuridad. Una chimenea crepitaba con llamas frescas. «El baño está ahí», dijo Alessio, señalando otra puerta. «Teresa te traerá ropa. La cena es a las 7». Me volví para mirarlo. «¿Por qué estoy realmente aquí?» Él se dirigía hacia la puerta, pero se detuvo. Lentamente, se volvió hacia mí. Y por primera vez desde esta mañana, vi una grieta en su expresión controlada. «Oh, porque alguien intentó matarme a través de ti», dijo en voz baja. «Y porque cuando te miré esta mañana, vi algo que no había visto en años». «¿Qué? ¿Miedo? Miedo de verdad, no del tipo calculado que la gente usa para manipularme». Dio un paso más cerca. «Estabas aterrorizada, y aún así me hablaste como si fuera humano». Se me cortó la respiración. «Eres humano. La mayoría de la gente lo olvida». Su mirada recorrió mi cara de nuevo, esta vez más despacio. «¿De qué huyes, Lena Rossi?» La pregunta me golpeó como un golpe físico. «¿Qué te hace pensar que estoy huyendo?» «Porque lo reconozco». Metió la mano en el bolsillo y sacó un objeto pequeño. Una llave, vieja y deslustrada. «Encontré esto en tu bolso mientras estabas en la iglesia. Teresa recuperó tus cosas de tu apartamento. Intenté arrebatársela, pero la apartó. Devuélvemela. No es una llave de verdad. Los dientes no encajan». La estudió bajo la luz de la lámpara. «Es una copia, una falsificación. Lo que significa que en algún lugar hay una de verdad. Y sea que abra, has estado llevando un recordatorio de ello como un talismán». Las lágrimas me quemaron los ojos. «No tienes derecho. Tengo todo el derecho». Pero su voz era suave ahora. «Estás en mi casa, bajo mi protección, lo que significa que tus secretos ahora son mi problema». «Era de mi padre», susurré. «No sé qué abre. Murió antes de que pudiera decírmelo». Alessio guardó silencio durante un largo momento. Luego, colocó la llave en mi palma y cerró mis dedos alrededor de ella. Sus manos estaban calientes, cubriendo las mías por completo. «Lo siento», dijo. Esas dos palabras, dichas con esa voz baja y cuidadosa, rompieron algo en mí. Llevaba tanto tiempo huyendo del dolor, de las preguntas, de las sombras de mi pasado, que había olvidado lo que se sentía al parar. «¿Por qué eres amable conmigo?», pregunté. «Porque la amabilidad es un lujo que rara vez puedo permitirme». Soltó mis manos, pero no se apartó. «Body, porque cuando alguien intenta usar a una mujer inocente para matarme, quiero saber por qué. ¿Por qué tú? ¿Por qué ese café? ¿Por qué hoy? No tengo respuestas. Entonces las encontraremos juntos». Se acercó y me colocó un mechón de pelo detrás de la oreja. El gesto fue tan inesperado que me quedé helada. «Descansa un poco, Lena. Mañana. Voy a enseñarte a sobrevivir en mi mundo». Se fue antes de que pudiera responder. La puerta se cerró tras él con un clic. Me quedé sola en la hermosa habitación, mucho con la llave apretada en la palma de mi mano. Y me pregunté a qué acababa de acceder. No dormí. ¿Cómo podría? Cada crujido de la vieja casa me hacía estremecer. Cada sombra parecía una amenaza. Me tumbé en la enorme cama, mirando al techo, con la llave apretada en la mano, hasta que dejó una marca en mi palma. A las 3 de la mañana me rendí y caminé hacia las puertas francesas. Los jardines se extendían abajo, iluminados por luces estratégicamente colocadas. Los setos formaban patrones geométricos. Una fuente permanecía en silencio en el centro, sus querubines de piedra congelados en plena danza. Más allá de los muros, no podía ver nada más que oscuridad. Era una prisionera en una jaula dorada. «Tampoco puedes dormir». Me di la vuelta de golpe. Alessio estaba en la puerta que conectaba nuestras habitaciones. Una puerta que no había notado antes. Llevaba pantalones oscuros y nada más. Y aparté rápidamente la vista de su pecho desnudo. Uno de los tatuajes que cubrían sus costillas y hombros con intrincados patrones. «Tienes una puerta entre nuestras habitaciones», dije. «Sí». «¿Por qué?» «Para poder oír si alguien intenta matarte por la noche». Se acercó al balcón, parándose lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba su piel.
y porque no confío en nadie más para mantenerte a salvo, ni siquiera en tu propia gente. Su mandíbula se tensó, especialmente en mi propia gente. Alguien de mi organización ayudó a planear el intento de esta mañana. Alguien lo suficientemente cercano como para conocer mi horario, mis preferencias, el café que uso para las reuniones. La implicación cayó sobre mí como agua helada. ¿Crees que alguien en esta casa? Creo que alguien en todas partes. Apoyó las manos en la barandilla, mirando a la oscuridad. Mi padre construyó esta familia de la nada. Convirtió el apellido Marchesi en algo que la gente temía y respetaba. Oye, cuando murió hace 5 años, heredé un imperio y a todos los enemigos que había hecho. ¿Por qué me cuentas esto? Porque me hiciste una pregunta esta mañana. Me preguntaste quién era. Se volvió para mirarme y a la pálida luz sus rasgos parecían tallados en piedra. Soy el hombre que mantiene la paz en esta ciudad. El hombre que se asegura de que la violencia se mantenga contenida, que los inocentes estén a salvo, que los políticos sigan comprados. Soy el monstruo que necesitan para poder dormir por la noche. No eres un monstruo, dije en voz baja. No me conoces lo suficiente como para juzgar eso. Sé que no tenías que ayudarme. Podrías haber dejado que me llevaran, usarme como cebo. La idea se me pasó por la cabeza. Su honestidad era brutal. Durante unos 3 segundos. Luego te miré y vi algo que no he visto en este mundo en mucho tiempo. ¿Qué? ¿Inocencia? Se acercó y trazó la línea de mi mandíbula con un dedo. Tan suavemente que casi no lo sentí. Inocencia real, genuina, no fabricada, no actuada. No perteneces a esta oscuridad, Lena. Entonces, ¿por qué me mantienes en ella? Porque dejarte en la luz hará que te maten. Un sonido resonó en la casa. Fue agudo, violento, el de un cristal rompiéndose. Ayesio se movió más rápido de lo que creía posible. Me empujó detrás de él mientras sacaba una pistola de algún lugar que no había visto. Quédate aquí. Cierra la puerta con llave después de que me vaya. No se la abras a nadie que no sea yo. ¿Qué está pasando ahora, Lena? Desapareció por la puerta de conexión. Oí sus pasos corriendo. Oí gritos que resonaban desde algún lugar de abajo. Mis manos temblaban mientras giraba la cerradura. Luego pegué la oreja a la madera. Disparos. 2, 3, 4. Luego, silencio. Esperé en ese silencio durante una eternidad. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que mis costillas podrían romperse. Pasaron los minutos. 5, 10, 15. Luego, pasos en el pasillo. Lena, abre la puerta, la voz de Alessio. Pero algo andaba mal. Sonaba tensa, dolorida. Abrí la puerta. Estaba allí, con la sangre empapando su hombro izquierdo. Su pistola todavía en la mano derecha. Detrás de él, 2 de sus hombres arrastraban algo envuelto en una lona. Algo que solía ser humano. Oh, Dios mío. Intenté acercarme a él, pero me cogió la mano. Estoy bien. Es un rasguño. Guardó la pistola y pasó a mi lado, entrando en mi habitación. Dejó huellas de sangre en la alfombra color crema. Tuvimos un intruso. Ha sido neutralizado. Está sangrando. Teresa llamó. Y en segundos, la mujer apareció con un botiquín. Ni siquiera parpadeó al ver la sangre. Simplemente dejó el botiquín en la cama y comenzó a limpiar la herida eficientemente. Me quedé helada, observando cómo trabajaba, viendo cómo el rostro de Alessio permanecía perfectamente tranquilo mientras ella vertía antiséptico en lo que parecía un rasguño de bala. Viendo cómo ni siquiera se inmutaba, el intruso le dijo a uno de los hombres que esperaba en la puerta: ¿Qué te dijo antes de morir? Dijo que fue contratado a través de un intermediario. Le pagaron para entrar en la propiedad y recuperar a la chica. La voz del hombre era plana, profesional. No sabía quién lo contrató, solo que la querían viva. Los ojos de Alessio se encontraron con los míos a través de la habitación. Se están moviendo más rápido de lo que esperaba. ¿Quién? Susurré. ¿Y quién me quiere? Eso es lo que vamos a averiguar. Hizo una mueca mientras Teresa le ataba el vendaje. Pero primero, vamos a asegurarnos de que sepas cómo defenderte. No sé usar un arma, entonces vas a aprender. Se levantó, despidiendo a Teresa con un gesto, y se acercó a mí. De cerca,
Pude ver la tensión en sus hombros, la forma en que mantenía su brazo herido ligeramente alejado de su cuerpo. Mañana por la mañana, a primera hora. ¿Vas a entrenar con Marco? ¿El Marco del café? No, otro Marco. Mi jefe de seguridad. Su mano sana se alzó para acariciar mi cara, su pulgar rozando mi pómulo. Necesito que entiendas algo, Lena. Esto no es un juego. Esta gente no se detendrá, y si no aprendes a defenderte, te llevarán. ¿Por qué me quieren tanto? Aún no lo sé. Su voz bajó aún más, pero lo voy a averiguar, y cuando lo haga, voy a reducir su mundo a cenizas. La promesa en su voz debería haberme aterrorizado. En cambio, sentí otra cosa, algo caliente y peligroso que se enroscó en mi estómago. «Oh, tú deberías descansar», dije. «Estás herido, he estado peor». Pero no se apartó. En cambio, se inclinó, su frente casi tocando la mía. «Siento que estés atrapada en esto. Tú no me metiste aquí». «No, pero te estoy manteniendo aquí». Su aliento rozó mis labios. Y eso podría ser peor. Por un instante pensé que podría besarme. Pude verlo en sus ojos. El deseo, la contención, la guerra entre ambos. Luego se echó hacia atrás, alejándose de mí como si le hubiera quemado. «Cierra la puerta con llave después de que me vaya», dijo. «Y esta vez no la abras. Para nadie, ni siquiera para mí». Se fue por la puerta de conexión y oí el clic de la cerradura en su lado. Me quedé allí, en la habitación oscura, oliendo a sangre, pólvora y colonia cara. Y me di cuenta de que en algún momento de las últimas 24 horas, mi miedo se había transformado en algo mucho más peligroso. Marco, el Marco de seguridad, no el Marco del café. Era corpulento como un tanque y tenía la personalidad del granito. Otra vez, ladró. Ajusté mi postura, con la pistola pesada en mis manos. El campo de tiro del sótano resonaba con cada disparo. El sonido reverberaba a través de mis huesos. Llevaba 3 horas aquí abajo y sentía los brazos como plomo. Dije otra vez, disparé. La bala alcanzó el hombro del objetivo en lugar del centro. Marco gruñó. «Mejor. Ahora más rápido. En una situación real, no tendrás tiempo para apuntar». «En una situación real, probablemente moriré», murmuré. «No si yo puedo evitarlo». La voz de Ayesio vino desde la puerta. Bajó las escaleras, moviéndose con cuidado. Su hombro todavía vendado bajo su impecable camisa blanca. «¿Cómo le va? Tiene potencial». Marco me quitó la pistola de las manos con una sorprendente delicadeza. «Buenos instintos. Necesita mejorar la velocidad y la precisión, pero no entra en pánico. Eso es raro. Lo he notado». Alessio se detuvo a mi lado, lo suficientemente cerca como para oler su colonia. «Tómate un descanso, Lena. Necesitamos hablar». Se me encogió el estómago. «¿Encontraste algo? Ven conmigo». Me guío a través de la laberíntica casa hasta una habitación que no había visto antes, un estudio con estanterías del suelo al techo y un enorme escritorio de caoba. Había papeles por todas partes, fotografías, documentos, un mapa de Chicago con chinchetas rojas marcando lugares que no reconocí. «Siéntate», dijo, sirviendo 2 vasos de whisky. «Y son las 10 de la mañana. Ha sido una mañana larga». Me entregó un vaso y se sentó en la silla frente a mí, haciendo una mueca al cambiar de peso. «Hice que mi gente investigara tu pasado. Tu padre, Antonio Rossi, murió cuando tenías 12 años. Accidente de coche. Sé cómo murió mi padre. No fue un accidente». Sacó un archivo del escritorio y lo abrió, mostrándome fotografías que nunca había visto. Fotos de la escena del crimen. El coche de mi padre destrozado contra una barrera de hormigón. Los frenos estaban cortados, profesionalmente. Esto fue un asesinato. La habitación se tambaleó. «No. Tu madre, Sofía, murió 2 años después. El informe oficial dice ataque al corazón, pero tenía 36 años y estaba sana». Sacó otro documento. «Creo que ella sabía lo que le pasó a tu padre. Creo que alguien decidió que sabía demasiado. No podía respirar. No podía pensar». El vaso de whisky temblaba en mis manos. «¿Quiénes eran?», susurré. «¿De verdad? Eso es lo que no puedo averiguar». Ayesio se inclinó hacia adelante con los codos en las rodillas.
El nombre de tu padre aparece exactamente en 3 lugares de mis archivos. Una vez como testigo de un asesinato en 1998. Una vez como persona de interés en una investigación federal que no llegó a ninguna parte. Y una vez hizo una pausa. Una vez como un nombre mencionado en el diario personal de mi padre. Tu padre conocía al mío, al parecer. Sus ojos grises me taladraron. La entrada dice, Antonio se está echando para atrás. La llave podría ser un problema. ¿La llave? Busqué en mi bolsillo, sacando la pieza de metal deslustrada. Esta, quizás. Se acercó y la dejé caer en su palma. La estudió bajo la lámpara del escritorio, dándole la vuelta. Es de fabricación italiana antigua, probablemente de los años 40 o 50, del tipo que se usaba para las cajas de seguridad. Mi padre nunca mencionó una caja de seguridad. No lo habría hecho. No se intentaba protegerte. Ayesio dejó la llave sobre el escritorio, entre nosotros. Creo que tu padre tenía algo. Información, documentos, pruebas que alguien muy poderoso quería. Creo que por eso murió. Y creo que quien quiera que lo mató ha estado buscando esa llave desde entonces. Pero la he tenido durante 15 años. Si la querían tanto. Eras una niña, invisible, fácil de vigilar y esperar. Su expresión se oscureció. Pero entonces empezaste a trabajar en mi café. Luego entraste en mi radar y de repente ya no eras invisible. Las implicaciones cayeron sobre mí. Intentaron envenenarte para llamar mi atención. No envenenar, probar. Se levantó, caminando hacia la ventana. La sustancia en el café no era letal. Era un sedante, medido cuidadosamente. Querían ver cómo reaccionaría. Querían ver si te mantendría cerca o te desecharía. Y me mantuviste. Y firmé tu sentencia de muerte. Se volvió hacia mí. Y por primera vez vi algo que parecía culpa en sus ojos. Si te hubiera dejado ir, quizás te habrían dejado en paz un poco más. Pero te traje aquí, bajo mi protección. Y ahora saben que me importas. ¿Por qué te importo? La pregunta salió más suave de lo que pretendía. Cruzó la habitación en 3 zancadas, levantándome. Estábamos a centímetros de distancia. Su mano sana agarrando mi brazo. Su hombro herido le hacía mantener el cuerpo en un ángulo que sugería dolor. Porque te miré en ese café y vi algo puro, dijo bruscamente. ¿Por qué me miraste como si fuera humano en lugar de un arma? Porque cada persona en mi vida quiere algo de mí. Poder, dinero, protección, muerte. Y tú solo querías servir café y desaparecer. Todavía quiero desaparecer. Demasiado tarde. Su pulgar trazó círculos en mi antebrazo. Estás en esto ahora, conmigo, y no sé cómo dejarte ir. La confesión quedó entre nosotros, cruda y peligrosa. ¿Y si quiero irme? Pregunté. Entonces te dejaré. Su voz era apenas un susurro. Pero morirás. En una semana, quizás menos. Y si me quedo, entonces te enseñaré a sobrevivir. Descubriré lo que sabía tu padre. Rastrearé a cada persona que te quiere muerta. Su agarre se hizo más fuerte. Y los quemaré a todos. Debería haberme asustado la violencia en su voz. En cambio, sentí otra cosa. Una oscura emoción que recorrió mi espalda y se acumuló en mi estómago. Quiero quedarme, dije. Sus ojos buscaron los míos. ¿Por qué? Porque estoy cansada de huir. Porque alguien mató a mis padres y quiero saber por qué. Mas lo levanté la barbilla. Y porque eres la primera persona en 15 años que me ha hecho sentir que no estoy sola. Algo se rompió en su expresión. Me atrajo hacia él, su brazo sano rodeando mi cintura, su brazo herido colgando a su lado, su cara enterrada en mi pelo. Y sentí cómo me inspiraba como si yo fuera oxígeno y él se hubiera estado ahogando. No estás sola, murmuró contra mi sien. Ya no. Nos quedamos así un largo momento, abrazados. La luz de la mañana entraba por las ventanas y nos bañaba a ambos en oro. Su corazón latía contra mi mejilla, firme y fuerte. Entonces sonó su teléfono, rompiendo el momento. Respondió sin soltarme. ¿Qué? No pude oír la voz al otro lado, pero sentí que el cuerpo de Alessio se ponía rígido. Una pausa. ¿Cuántos?
Otra pausa, más larga esta vez. Cierren la casa, nadie entra ni sale. Y tráeme a Dante. Ahora. Colgó y se apartó. Su rostro se transformó en la máscara fría que había visto en el café. ¿Qué ha pasado?, pregunté. Alguien acaba de intentar secuestrar a Jade. El mundo dejó de girar. ¿Qué, tu amiga? 3 hombres la agarraron fuera de su apartamento hace una hora. Mi gente intervino. Se pasó la mano por el pelo. Está a salvo. Pero están intensificando las cosas. Van a por todos los que conoces, intentando encontrar una forma de presionarte. La culpa me aplastó. Nunca debería haberla llamado. Tú no los llevaste hasta ella. Ya sabían de ella. Probablemente la han estado vigilando tanto tiempo como a ti. Me tomó la cara entre sus manos. Escúchame, esto va a empeorar antes de mejorar. Esta gente, sean quienes sean, están organizados, bien financiados y desesperados. Y la gente desesperada hace cosas terribles. ¿Qué hacemos? Apretó la mandíbula. Dejamos de jugar a la defensiva. Mañana, vamos de casa. Jade llegó a la mansión una hora después, flanqueada por 3 de los hombres de Alessio y con aspecto de haber envejecido 10 años. Lena. Corrió hacia mí y nos abrazamos con fuerza en el vestíbulo. Estaba temblando. ¿Qué demonios está pasando? No lo sé, susurré. Lo siento mucho, señorita Jade. La voz de Alessio interrumpió nuestra reunión. ¿Quién está a salvo? Teresa le mostrará una habitación. Hablaremos después de que haya descansado. Jade se apartó, mirándonos a los dos. Te quedas aquí con él. Es complicado. Es una locura. Pero lo dijo sin enfado, todavía conmocionada por lo que había pasado. Teresa apareció y la guió suavemente hacia las escaleras. Me volví hacia Alessio. Gracias por protegerla. Protejo lo que es mío. Sus ojos se encontraron con los míos. Y a ti te importa ella, lo que la hace mía también. La posesividad en su voz debería haberme molestado. En cambio, hizo que un calor se enroscara en mi vientre. Necesito saberlo todo, dije. No más secretos. Si hay gente muriendo por mi culpa, merezco la verdad. Me estudió durante un largo momento, luego asintió. Mi despacho, hice en 30 minutos. Trae la llave. 30 minutos después, me encontraba en su despacho con Alessio, Marco y un hombre que no conocía. Alto, elegante, con sienes plateadas y agudos ojos negros. Este es Dante, dijo Alessio. Mi consigliere, la única persona en esta organización en la que confío completamente. Dante inclinó la cabeza. Señorita Rossi, lamento que nos conozcamos en estas circunstancias. Puse la llave sobre el escritorio de Alessio. Decidme lo que sabéis. Moshe Alessio abrió un archivo digital en su ordenador. Rastreamos a los hombres que intentaron llevarse a Jade. Están conectados con la familia Volkov, la mafia rusa. Normalmente tenemos un acuerdo con ellos. Ellos se quedan al este del río, nosotros al oeste. Pero hace 3 meses, Dmitry Volkov empezó a hacer movimientos, comprando propiedades, hablando con políticos, probando los límites. ¿Qué tiene que ver esto con mi padre? ¿Tu padre?, dijo Dante en voz baja. Mus trabajaba como contable para las familias italianas en los 90, incluida la del padre de Alessio. Llevaba las finanzas, guardaba registros, gestionaba cuentas en el extranjero. Era de confianza, esencial. La habitación dio vueltas. Mi padre estaba en la mafia. Era un contratista civil. Nunca se ganó sus galones, nunca mató a nadie. Pero sabía a dónde iba el dinero, quién pagaba a quién, cada secreto sucio. Dante sacó una vieja fotografía. Mi padre, más joven, riendo en algún evento. De pie junto a un hombre que reconocí de los informativos. El padre de Alessio, en 1998, continuó Dante. Alguien empezó a desviar dinero de las familias, millones de dólares. Tu padre lo descubrió, pero antes de que pudiera informar quién estaba detrás, murió. ¿Y los registros que guardaba, pregunté, desaparecieron? Alessio se reclinó en su silla. Mi padre buscó durante años. Esa llave, señaló el metal deslustrado, fue mencionada en la última llamada de tu padre al mío. Dijo que había escondido algo, que si algo le pasaba, la llave conduciría a la verdad. Pero no sé a dónde va.
dije impotente. La he tenido durante 15 años. No sé qué abre, lo averiguaremos. La voz de Alessio era segura. Pero primero, necesitamos entender por qué los Volkov te quieren ahora. Después de todo este tiempo, ¿por qué hacer su movimiento? Marco intervino. Jefe, hay algo más. Encontramos esto en uno de los hombres que intentaron llevarse a la amiga. Deslizó una fotografía sobre el escritorio. Era yo, de pie fuera de mi apartamento hace 3 semanas. Pero escrito en la parte inferior en ruso había 2 palabras que me helaron la sangre. ¿Qué dice? Pregunté. El rostro de Alessio era de piedra. ¿La hija? ¿Qué hija? Aún no lo sabemos. Se levantó, paseando. Pero alguien piensa que estás conectada a algo más grande que los viejos registros de tu padre. Alguien piensa que eres... Su teléfono vibró. Miró la pantalla y se quedó muy quieto. ¿Qué? Pregunté. Giró el teléfono hacia mí. Un mensaje de video se reproducía en bucle. El propio Dmitry Volkov, sentado en lo que parecía un restaurante caro, sonriendo a la cámara. Alessio Marchesi, dijo el hombre ruso en un inglés con acento. Creo que tienes algo mío. Una chica, pelo oscuro, ojos bonitos. Aún no sabe lo que es, pero nosotros sí. Devuélvela y quizás podamos evitar problemas. Quédatela y quemaré tu ciudad hasta los cimientos. El video terminó. El silencio llenó el despacho. Me llamó algo suyo, susurré. ¿Qué significa eso? La mandíbula de Alessio se apretó tanto que pensé que sus dientes podrían romperse. Cuando habló, su voz era mortalmente tranquila. Significa que acabamos de confirmar lo que sospechaba. Esto no es por los registros de tu padre. Esto es por sangre. No entiendo. Tu madre. Dante abrió otro archivo. Sofía Rossi, nacida Sofía Volkov, la hermana menor de Dmitri. El mundo se inclinó sobre su eje. No, dije. No, eso es imposible. Se fue de Rusia a los 18 años. Cortó todos los lazos con su familia. Se cambió el nombre. Se casó con tu padre. Intentó desaparecer. La voz de Dante era suave. Pero la sangre no desaparece, señorita Rossi. Y al parecer, Dmitri ha decidido que quiere a su sobrina de vuelta. No podía respirar. No podía pensar. Mi madre, mi dulce y triste madre que murió cuando yo tenía 14 años, era de la realeza de la mafia rusa. Lena. Alessio estaba frente a mí de repente, con las manos en mis hombros. Mírame. Levanté la vista hacia sus ojos grises. Nada cambia, dijo con ferocidad. Sigues bajo mi protección. Nadie te llevará, ni Dmitri, ni el mismo Dios. ¿Entiendes? ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué protegerme si soy una de ellos? Porque no lo eres. Sus pulgares trazaron mis clavículas. No eres tu sangre, no eres tu familia. Eres tú y eres mía. La afirmación en su voz hizo que algo dentro de mí se abriera. Alessio, necesito que confíes en mí, dijo. ¿Puedes hacerlo? Pensé en las últimas 48 horas. La violencia, la sangre, la forma en que este hombre había trastocado todo mi mundo. Pensé en cómo había protegido a Jade, cómo me había dado su chaqueta bajo la lluvia, cómo me había abrazado en su despacho como si yo fuera algo precioso. Sí, susurré, confío en ti. Algo feroz y posesivo brilló en sus ojos. Entonces hizo algo que no esperaba. Me besó en la frente, suave, tierno, reverente. Sus labios se demoraron en mi piel. Hoy sentí su respiración entrecortada. Entonces déjame mantenerte a salvo, murmuró contra mi pelo. Cueste lo que cueste, y de pie allí, en su despacho, rodeada de mapas, archivos y planes de guerra, me di cuenta de que haría cualquier cosa por permanecer en la órbita de este hombre, incluso si nos destruyera a ambos. La guerra comenzó a medianoche. Me desperté con el sonido de explosiones, lejanas pero inconfundibles. Las ventanas temblaron en sus marcos. En algún lugar de la casa, las alarmas empezaron a sonar. Alessio irrumpió por la puerta de conexión, completamente vestido, pistola en mano. Levántate ahora. ¿Qué está pasando? Volkov está haciendo su movimiento. Me lanzó un chaleco antibalas. Póntelo. Vamos a evacuar.
Mis manos temblaban mientras luchaba con el chaleco. Se acercó a mí en 2 zancadas y me ayudó. Sus dedos eran rápidos y eficientes. ¿Dónde está Jad? Ya está en la habitación de pánico con Teresa y los demás. Otra explosión. Más cerca esta vez. Las luces parpadearon. Tenemos que movernos. Me cogió de la mano y me arrastró al pasillo. Los hombres corrían en todas direcciones, con las armas desenfundadas. Oí disparos desde algún lugar de abajo. Ráfagas cortas y rápidas que me hicieron castañetear los dientes. Han traspasado el perímetro. Marco apareció por un pasillo lateral. La sangre le corría de un corte sobre el ojo. Jefe, tienen lanzacohetes. El ala oeste está comprometida. ¿Cuántos? Al menos 30, quizás más. La cara de Marco era sombría. No están aquí para negociar. El agarre de Alessio en mi mano se hizo más fuerte. Llevad a todos a los túneles. Tú vendrás con nosotros. Dante emergió del humo que llenaba el pasillo. Tu padre construyó esos túneles exactamente para este escenario. Viviremos para luchar otro día. Yo no huyo. Lo haces cuando proteges algo más importante que tu orgullo. Los ojos de Dante se posaron en mí. Muévete, Alessio. Es una orden. Por un momento pensé que Alessio se negaría. Luego maldijo con saña y me arrastró tras él por una escalera que no sabía que existía, hacia un nivel del sótano muy por debajo del campo de tiro. El túnel era estrecho, iluminado por luces de emergencia. Nuestros pasos resonaban en las paredes de hormigón. Detrás de nosotros, podía oír a otros siguiéndonos. Teresa, Jade, una docena de hombres de Alessio. ¿A dónde lleva esto?, pregunté. A la finca del norte, a 3 millas de aquí. Alessio se movía rápido pero con cuidado. Su hombro herido le hacía hacer una mueca a cada paso. Es más antigua, más pequeña, pero defendible. ¿Y tu casa? Está asegurada. Su voz era plana. Los edificios se queman. La gente importa más. Habíamos avanzado quizás media milla cuando el túnel tembló. El polvo llovió del techo. Alguien detrás de nosotros gritó. «¡Están en los túneles!», gritó Marco. Alessio me empujó hacia Dante. «Llévala. Sacad a todos». Alessio. «No, no es una petición». Sacó una segunda pistola de su chaqueta y me la puso en las manos. ¿Recuerdas lo que te enseñó Marco? No puedo. Sí que puedes. Sus ojos ardieron en los míos. Quita el seguro, apunta y dispara. Apunta al centro del cuerpo. Luego, más suave. Mantente viva, Lena. Es una orden. Se volvió hacia los sonidos de la persecución antes de que pudiera discutir. Muévete. Dante me agarró del brazo, tirando de mí hacia adelante. Corrimos a través de la oscuridad. Heide sollozaba en algún lugar detrás de mí. El sonido de los disparos se hacía cada vez más fuerte. El túnel se bifurcó, y luego se bifurcó de nuevo. Giramos a la izquierda, luego a la derecha. Mis pulmones ardían, mis piernas gritaban, pero seguí corriendo hasta que doblamos una esquina y los encontramos esperando. 5 hombres, todos rusos, todos armados. Bloqueaban la salida del túnel, con las armas apuntándonos. «¡Alto!», dijo el líder en un inglés con acento. «Señorita Rossi vendrá con nosotros». Todos los demás se encogió de hombros. «Bajas desafortunadas». Dante levantó su arma, pero 3 puntos rojos aparecieron en su pecho. «No lo hagas», nos dijo en voz baja al resto. «Que todo el mundo mantenga la calma». Lena Rossi. El líder sonrió. No le llegó a los ojos. Su tío le envía saludos. Está muy ansioso por conocer a su sobrina. No voy a ir a ninguna parte con vosotros. Mi voz temblaba, pero levanté la pistola que Alessio me había dado. Cargué una bala como Marco me había enseñado. Tocad a cualquiera de estas personas y os mataré. «Valiente». La sonrisa del ruso se ensanchó. «Pero estúpida. Estáis en inferioridad numérica, superados en armas y...». Las luces se apagaron. Oscuridad total y absoluta. Por un instante nadie se movió. Luego, el caos. Estallaron los disparos. Los fogonazos iluminaban el túnel en ráfagas de luz estroboscópica. Sentí que alguien me derribaba al suelo. Dante me cubría con su cuerpo. Más disparos, gritos, el olor a cordita y sangre. Luego silencio.
Las luces de emergencia volvieron a parpadear. Alessio estaba en la entrada del túnel, detrás de donde habían estado los rusos. El humo salía de su pistola. Los 5 hombres estaban en el suelo, muertos o moribundos, no sabría decirlo. ¿Estáis todos bien? Su voz era fría, controlada. Pero cuando sus ojos me encontraron, algo se quebró. Lena. Me levanté de debajo de Dante, tropezando hacia él. Estoy bien, estamos bien. Me atrapó contra él, su brazo sano aplastándome contra su pecho. Su corazón martilleaba contra mi oído. Pensé, cuando oí los disparos. Estoy bien, repetí, mi voz ahogada contra su camisa. Viniste, siempre. Se apartó lo justo para comprobar si estaba herida. Sus manos recorrieron mis brazos, mis costados, asegurándose de que estaba entera. ¿Te tocaron? No, Dante me protegió. Alessio miró a su consigliere por encima de mi cabeza. Gracias. Dante solo asintió. Ya se movía para ayudar a los demás. Tenemos que seguir moviéndonos, dijo Marco. Vendrán más. Pero Alessio no se movió, se quedó allí, sí abrazándome. Su cara enterrada en mi pelo, respirando como si hubiera corrido un maratón. Alessio, dije suavemente, tenemos que irnos, lo sé. Pero aún así no me soltó. Lena, necesito decirte algo antes de que subamos, antes de que esto empeore. ¿Qué? Se apartó, sus manos enmarcando mi cara. Sus ojos estaban salvajes, desesperados. He matado a 23 hombres esta noche. Mataré a 100 más antes de que esto termine. Soy exactamente el monstruo del que deberías estar huyendo. Lo sé. Y no me importa. Su voz se quebró. No me importan las consecuencias. No me importa empezar una guerra. Lo único que me importa es mantenerte viva. Y eso me hace egoísta, peligroso, equivocado, Alessio, pero no puedo parar. Sus pulgares trazaron mis pómulos. Te miré en ese café y algo en mí reconoció algo en ti, como si hubiera estado esperando toda mi vida a que entraras en ella. Y ahora que estás aquí, no puedo dejarte ir. La confesión quedó entre nosotros, cruda y sangrante. Entonces no lo hagas, susurré. Sus ojos buscaron los míos. ¿Qué? No me dejes ir. Levanté la mano cubriendo las suyas con las mías. Estoy cansada de estar sola, cansada de huir. Dijiste que soy tuya. Bien, entonces sé mío también. Algo feroz y posesivo ardió en su expresión. Entonces me besó. No fue tierno, no fue suave. Fue desesperado y posesivo, y con un toque de violencia. Su boca se movió contra la mía como si intentara meterse dentro de mi alma. Le devolví el beso con todo lo que tenía, saboreando humo, pólvora y algo más oscuro. Cuando nos separamos, ambos respirando con dificultad, vi que todos se habían apartado educadamente. Vamos a casa, dijo Alessio bruscamente. No tenemos casa, le recordé. Dijiste que la mansión estaba ardiendo. Su sonrisa fue afilada y peligrosa. Entonces construiremos una nueva, de cenizas y sangre, si es necesario. Tomó mi mano y me guió hacia la salida, hacia la noche y la guerra que esperaba arriba, y yo lo seguí voluntariamente hacia la oscuridad. La finca del norte era una fortaleza dentro de una fortaleza. Más antigua, más sombría, construida durante la ley seca con troneras en las paredes y puertas reforzadas con acero. Llegamos al amanecer, agotados y cubiertos de polvo. Alessio inmediatamente se puso en modo de mando, poniendo guardias, revisando perímetros, haciendo llamadas a aliados que no sabía que tenía. Lo vi transformarse del hombre que me había besado en el túnel al jefe despiadado que aterrorizaba a toda una ciudad. Te está protegiendo, dijo Jade en voz baja. Estábamos sentadas en una pequeña cocina mientras Teresa preparaba café. Nunca he visto a un hombre mirar a alguien como él te mira a ti. Apenas me conoce. Algunas cosas no necesitan tiempo. Me apretó la mano. Tengo miedo, Lena, pero me alegro de que no estés sola. Al mediodía se hizo evidente la magnitud del daño. La mansión estaba destruida. 7 de los hombres de Alessio habían muerto. Ori Dmitry Volkov había emitido una declaración pública afirmando que Alessio había secuestrado a una inocente chica rusa. Está jugando con los medios, dijo Dante, extendiendo periódicos sobre la mesa de la sala de guerra, haciéndote a ti la víctima
y a nosotros los villanos. ¿Puede hacer eso? Pregunté. Lo está haciendo. Ayesio estaba de pie junto a la ventana, mirando los terrenos. No había dormido, no había comido. Su camisa estaba manchada de sangre por donde se había reabierto la herida del hombro. La policía está rondando. El FBI está haciendo preguntas. Me está acorralando. Entonces les daremos pruebas, dije. Encontraremos lo que mi padre escondió. Expondremos a Dimitri por lo que es. ¿Con qué? Ayesio se giró y apenas lo reconocí. Su rostro estaba demacrado, los ojos inyectados en sangre. Tenemos una llave y teorías. Eso no son pruebas. Entonces haremos que venga a nosotros. La idea se formó mientras hablaba. Me quiere viva. Quiere traerme de vuelta a la familia. Así que lo llamo. Organizo una reunión. De ninguna manera. En terreno neutral, continué, ignorando su negativa. En un lugar público llevaremos micrófonos. Haremos que admita lo que hizo. Nunca admitirá nada, dijo Dante. Es demasiado listo, pero querrá convencerme. Miré a Ayesio. Eso es lo que hacen los abusadores, ¿verdad? Manipulan, reescriben la historia. Si toco las teclas adecuadas, pregunto por mi madre, por la muerte de mi padre, podría resbalar. El silencio llenó la habitación. Es demasiado peligroso, dijo Ayesio finalmente. Todo es peligroso. Me acerqué a él. Pero de esta manera, tenemos el control. Nosotros ponemos las condiciones. Y si sale mal, saqué la llave de mi bolsillo. La intercambiamos. Le decimos que le daremos lo que mi padre escondió a cambio de la seguridad de todos. ¿Renunciarías a las pruebas para salvar vidas? Sí, sostuve su mirada. Pero ambos sabemos que no tendré que hacerlo, porque tendrás a 100 hombres rodeando ese lugar. Y en el segundo que haga un movimiento, acabarás con esto. Alessio me miró fijamente durante un largo momento. Luego se volvió hacia Dante. Organízalo. Millennium Park, mañana al mediodía. Lo suficientemente público como para que no pueda intentar nada obvio. Lo suficientemente abierto como para que podamos ver las amenazas venir. Jefe, hazlo. Su voz era firme. Luego, a mí. Tú y yo necesitamos hablar a solas. Salió de la sala de guerra y lo seguí. Me llevó a un dormitorio en el segundo piso. Sencillo, funcional, claramente sin usar. En el momento en que la puerta se cerró, se volvió hacia mí. ¿En qué demonios estabas pensando? Su voz era baja, mortal. Ofreciéndote como cebo. Estaba pensando que hay gente muriendo por mi culpa, respondí. Estaba pensando que quizás estoy cansada de que me protejan como si fuera de cristal. No estás hecha de cristal. Estás hecha de carne que sangra y huesos que se rompen. Se acercó a mí. ¿Tienes idea de lo que Dimitri hará si te pone las manos encima? Dímelo. Te llevará a Rusia, te casará con algún aliado para asegurar una alianza política. Y si te resistes, te romperá pieza por pieza hasta que tengas demasiado miedo para luchar. Apretó los puños a los costados. He visto lo que hombres como él le hacen a las mujeres. No dejaré que eso te pase a ti. Entonces ayúdame a detenerlo. Agarré su camisa, atrayéndolo más cerca. Deja de tratarme como a una víctima y trátame como a una compañera. Estoy en esto ahora. Estoy en esto contigo y no me voy a ir. Deberías. Su voz se quebró. Deberías huir, subir a un avión, salir del país, desaparecer. Te ayudaría, te daría dinero, una nueva identidad, todo lo que necesites. ¿Es eso lo que quieres? Lo que yo quiero no importa. Responde a la pregunta. No solté su camisa. ¿Es eso lo que quieres? ¿Que me vaya? Apretó la mandíbula. No. Entonces deja de alejarme. Estoy tratando de mantenerte viva. Ya estoy viva. Mi voz se alzó. Por primera vez en 15 años estoy realmente viva. Tengo miedo y estoy enfadada. Y puede que muera mañana, pero al menos estoy sintiendo algo. Al menos ya no estoy simplemente existiendo. Lena, dijiste que soy tuya. Lo acerqué más hasta que respiramos el mismo aire. Demuéstralo. Deja de intentar protegerme del mundo y déjame luchar a tu lado. Algo se rompió en su expresión. Sus manos se alzaron para enmarcar mi cara y su beso fue violento, desesperado.
Me empujó contra la pared, su cuerpo presionando el mío, y sentí cada línea dura de él. Vas a destruirme, susurró contra mis labios. Vas a ser el fin de todo lo que he construido. Bien, le devolví el beso con la misma fuerza. Construye algo nuevo conmigo en su lugar. Sus manos encontraron el borde de mi camiseta, quitándomela por la cabeza. Mis dedos desabrocharon los botones de su camisa manchada de sangre. Nos movimos juntos, frenéticamente, desesperadamente, como si el mundo se estuviera acabando y este fuera nuestro último momento. Quizás lo era. Me levantó y envolví mis piernas alrededor de su cintura. Su hombro herido tenía que dolerle, pero no disminuyó la velocidad. No se detuvo. Llegamos a la cama en un enredo de extremidades y toques frenéticos. Dime que quieres esto, dijo, con su frente pegada a la mía. Dime que esto es real, es real. Lo atraje hacia mí. Y quiero esto. Te quiero a ti. Lo que pasó después fue crudo e íntimo, y con un toque de violencia. Me tocó como si estuviera tratando de memorizar cada centímetro de mi piel. Lo abracé como si pudiera desaparecer. Y cuando finalmente nos unimos, sentí como si algo fundamental cambiara en el universo. Después, yacíamos enredados, respirando con dificultad. Su mano trazaba patrones perezosos en mi espalda. Te amo, dijo en voz baja. Sé que es demasiado pronto. Sé que es una locura, pero necesito que lo sepas. Por si mañana, no. Puse mis dedos en sus labios. No hables de mañana. Solo quédate aquí ahora, conmigo. Besó mis dedos, luego mi palma y me acercó más. No voy a dejar que te pase nada, murmuró contra mi pelo. No me importa lo que tenga que hacer, a quién tenga que matar. Eres mía y protejo lo que es mío. Lo sé, susurré. Yo también te amo. Sus brazos se apretaron a mi alrededor y nos quedamos allí mientras el sol subía, mientras el mundo exterior se preparaba para la guerra. Y por un momento perfecto, pues solo éramos dos personas abrazándose en la oscuridad. Millennium Park al mediodía era surrealista. Los turistas paseaban junto al Cloud Gate, tomando fotos. Los niños corrían por la fuente de la corona. Un artista callejero tocaba el violín cerca del pabellón. Y en algún lugar entre la multitud, sabía que los hombres de Alessio estaban posicionados. En los tejados, en las tiendas, mezclándose con los civiles. Llevaba un micrófono pegado debajo de la blusa. Achesio lo había revisado 3 veces antes de dejarme salir del coche. En el momento en que salga mal, había dicho, agarrándome los hombros, corres. No pienses, no dudes, solo corre y te encontraremos. No saldrá mal. Prométemelo, Lena. Lo había besado en lugar de responder. Ahora estaba de pie cerca de la fuente, esperando. Dimitri había aceptado la reunión de inmediato. Demasiado de inmediato, lo que puso a todos nerviosos. Pero aquí estaba de todos modos, viendo el agua caer en cascada e intentando calmar mi respiración. Lena Volkov. Me giré. Dimitri no se parecía en nada a lo que esperaba. Era guapo de una manera fría, con canas en las sienes, pómulos afilados, un traje caro. Podría haber sido un banquero, un abogado, cualquier cosa menos lo que era. Es Lena Rossi, dije. El apellido de casada de tu madre. Comprensible. Sonrió, pero no le llegó a los ojos. Te pareces a ella. Sofía también era hermosa. No hables de mi madre. ¿Por qué no? Era mi hermana. La quería. Se acercó más, con las manos en los bolsillos, sin amenazar. Casual. Lloré su muerte. Y lloré por la sobrina que nunca llegué a conocer. No la conociste porque huyó de ti, de todos vosotros. Huyó de la responsabilidad, de la familia. Su voz se endureció ligeramente. Fue egoísta. Eligió a un contable cualquiera por encima de su propia sangre. Eligió el amor, amor. Lo dijo como una maldición. El amor la mató. El amor mató a tu padre. El amor es debilidad, Lena. Y los Volkov no sobreviven siendo débiles. Entonces, ¿por qué me quieres? Pregunté. Si soy la hija de la debilidad. Porque también eres la hija de la fuerza. La fuerza rusa está en tu sangre. No importa cuánto café americano sirvas,
Me rodeó lentamente. Sobreviviste, ¿no? Huérfana a los 14 años. Sola en una ciudad extranjera. La mayoría de las chicas se habrían derrumbado. Pero tú te adaptaste, luchaste. Esa es la sangre Volkov. Eso es resiliencia humana. No tiene nada que ver contigo. ¿No es así? Se detuvo frente a mí. Te he estado observando durante 3 años, Lena, desde que cumpliste 21 esperando el momento adecuado. Y entonces fuiste a trabajar para Yesio Marchesi, mi mayor rival, y todo se aceleró. Intentaste envenenarlo. Puse a prueba su seguridad y demostré lo que ya sabía. Se está ablandando. La sonrisa de Dimitri se volvió afilada. Es débil por ti. Eso es útil. No voy a volver contigo. Sí, lo harás. Metió la mano en su chaqueta lentamente, mostrándome que sacaba un teléfono, no un arma. Porque si no lo haces, mataré a todos los que amas. Empezando por tu amiga, Jade. Giró el teléfono hacia mí. La pantalla mostraba un video en directo. Jade, atada a una silla en una habitación oscura, con sangre en la cara y terror en los ojos. Mi corazón se detuvo. Dijiste terreno neutral. Dije que me encontraría contigo aquí. Nunca dije que viniera solo. Su sonrisa se ensanchó. Mis hombres se llevaron a tu amiga hace una hora. Muy silenciosamente, muy eficientemente. La gente de Marchesi ni siquiera se dio cuenta. Detrás de mí, oí movimiento. La voz de Ayesio en mi auricular. Lena, sal de ahí ahora. Pero no podía moverme. No podía respirar. Esto es lo que pasa ahora, dijo Dimitri con calma. Vienes conmigo pacíficamente y dejo ir a tu amiga. Te resistes, corres, le haces una señal a tu novio. Se encogió de hombros. Bueno, las chicas bonitas pueden soportar mucho dolor antes de morir. No le hagas daño, susurré. Por favor. Entonces ven. Un coche negro se detuvo en la acera. La puerta se abrió. Lena, no lo hagas. La voz de Alessio en mi oído, desesperada. Me quité el micrófono de debajo de la blusa y lo dejé caer al suelo. Lo siento, le dije al micrófono, sabiendo que podía oírme. Lo siento mucho. Luego caminé hacia el coche. Dimitri me siguió, con su mano en mi codo, guiando, no forzando. Para cualquiera que nos viera parecíamos familia, como una reunión. La puerta se cerró detrás de nosotros. Y mientras el coche se alejaba, miré hacia atrás por la ventanilla tintada. No podía ver a Alessio, pero sabía que estaba allí, observando, probablemente ya en movimiento. Chica lista, dijo Dimitri a mi lado. Esa es la sangre Volkov aflorando. No respondí. Solo cerré los ojos y recé para que Alessio fuera tan bueno como todos decían que era. El almacén estaba en el lado sur, abandonado y perfecto para cosas terribles. No me hicieron daño, todavía no. Solo me encerraron en una pequeña habitación con una silla, un cubo y una bombilla tenue colgando del techo. Pasaron las horas, o quizás minutos. El tiempo se sentía extraño. La puerta se abrió. Entró Dimitri, con una carpeta en la mano. Pensé que querrías ver esto, ya que estás tan interesada en los secretos de tu padre. Dejó caer la carpeta al suelo, cerca de mí. Dentro había fotografías, documentos. La letra de mi padre. Nos estaba robando, dijo Dimitri. A los rusos y a los italianos, a ambos. Desviando dinero, escondiéndolo en cuentas en el extranjero. Se creía muy listo. Se agachó a mi lado. Pero no era lo suficientemente listo. Y cuando lo descubrimos, tuvimos que dar un ejemplo. Tú lo mataste. Yo di la orden. Sí, sin vergüenza, sin remordimiento. Y también mandé matar a tu madre cuando empezó a hacer preguntas. Sabía demasiado, amaba demasiado, se convirtió en un problema. La rabia me quemó por dentro, caliente y clarificadora. Asesinaste a tu propia hermana. Protegí a mi familia. Se levantó. Y ahora tú harás lo mismo. Te casarás con quien yo te diga. Sonreirás y estarás agradecida. Y quizás, si eres lo suficientemente útil, te dejaré vivir. Alessio vendrá a por mí. Cuento con ello. Dimitri sonrió. He querido una excusa para destruir a la familia Marchesi durante años. Ahora tu novio caminará directamente a mi trampa intentando salvarte. Se dirigió hacia la puerta. Deberías descansar.
Mañana va a ser un día muy largo. La puerta se cerró. Me senté en la oscuridad, junto con unos documentos de mi padre esparcidos a mi alrededor, e intenté no entrar en pánico. Pero todo lo que podía pensar era en la cara de Ayesio, sus manos en mi piel, su voz diciendo, «Te amo». «Lo siento», susurré a la habitación vacía. «Lo siento mucho». Y entonces lo oí, distante, débil, pero inconfundible. Disparos. Los disparos se acercaron. Me levanté, pegándome a la pared, con el corazón desbocado. La única bombilla parpadeó. Las sombras danzaron. Entonces la puerta estalló hacia adentro. Yato y Alestor estaban en el umbral, a contraluz de las llamas, con una pistola que aún humeaba. La sangre cubría su camisa, suya o de otra persona, no sabría decirlo. Sus ojos encontraron los míos a través de la habitación, y el alivio en ellos fue devastador. Lena. Corrí hacia él y me atrapó con su brazo libre, aplastándome contra él. «Estás bien. Gracias a Dios. Estás bien. ¿Y Jade? La tenemos. Marco la sacó hace 10 minutos. Está a salvo». Se apartó, revisándome en busca de heridas. «¿Te hicieron daño?» «No, pero Dimitri me enseñó cosas sobre mi padre. Más tarde, me cogió de la mano. Tenemos que movernos. Todo este lugar se va a venir abajo». Corrimos por pasillos llenos de humo y cuerpos. Los hombres de Ayesio estaban por todas partes, despejando habitaciones metódicamente. Intenté no mirar la carnicería. Salimos justo cuando el almacén estalló en llamas detrás de nosotros. «¿Dónde está Dimitri?», pregunté. La mandíbula de Alessio se tensó. Huyó como el cobarde que es. Pero lo encontraremos. Él los mató». Mi voz se quebró. Lo admitió. «Maté a mis padres porque mi padre descubrió que él era el que robaba». Dimitri estaba malversando de ambas familias. Mi padre iba a exponerlo, así que Dimitri lo hizo asesinar e inculpó a otra persona. Los ojos de Alessio se abrieron de par en par. «Los documentos están ahí dentro». Señalé el edificio en llamas. Pero recuerdo lo que vi: números de cuenta, fechas, nombres. Mi padre lo documentó todo. «¿Estás segura?» «Sí». Lo miré a los ojos. «Y puedo testificar ante la policía, el FBI, quien sea que escuche. Vi pruebas de que Dmitry Volkov asesinó a su propia hermana y a un hombre inocente para encubrir sus crímenes». Una sonrisa lenta y peligrosa se extendió por el rostro de Alessio. «Entonces lo tenemos». Las siguientes 72 horas fueron un borrón. Agentes federales, declaraciones, cobertura mediática. Los abogados de Alessio, los contactos de Dante y la seguridad de Marco manteniéndome a salvo a través de todo. Mi testimonio, combinado con lo que los investigadores encontraron en otras propiedades de Dimitri, fue suficiente. Se hicieron arrestos, se congelaron activos. La organización Volkov se desmoronó desde dentro. El propio Dimitri fue capturado tratando de huir a Moscú. Sería extraditado, juzgado y pasaría el resto de su vida en prisión. Debería haberse sentido como una victoria. En cambio, me sentía vacía. Me senté en el nuevo refugio de Ayesio, un ático en el centro con vistas al lago, y me quedé mirando la llave de mi padre. La llave que lo había empezado todo. «Encontramos lo que abre», dijo Alessio, entrando con café. «Una caja de seguridad en un banco que cerró en 2005. El contenido fue transferido a un almacén del gobierno. ¿Importa ya? Te importa a ti». Dejó el café y me atrajo hacia él. «Podemos conseguir acceso, ver lo que dejó. Quizás haya respuestas, o quizás solo haya más dolor». Apoyé la cabeza en su hombro. «No sé si quiero saber más». Entonces no miramos. Sus brazos se apretaron. Seguimos adelante. Juntos. Juntos. Saboreé la palabra. «¿Cómo es eso? Tú sigues siendo...». Hice un gesto vago. «Sigues dirigiendo un imperio. Uno legítimo». Su voz era firme. «He terminado con la violencia, Lena. Terminado con las guerras. La caída de Dimitri creó oportunidades, alianzas, paz». Inclinó mi cara para que lo mirara a los ojos. «Estoy construyendo algo nuevo, algo limpio». «Ay, te quiero a mi lado mientras lo hago». «¿Cómo qué? Como mi socia, mi igual, mi...».
Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja. Mi esposa, si me aceptas. El mundo se detuvo. Dentro de la caja había un anillo, simple, elegante, con una piedra que atrapaba la luz y lanzaba arcoíris por las paredes. Sé que es rápido, dijo. Sé que solo nos conocemos desde hace unas semanas, pero nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Entraste en mi mundo y todo cambió. Me hiciste querer ser mejor. Ser más que el monstruo que todos necesitaban. No eres un monstruo, susurré. Me salvaste, me protegiste, me amaste cuando estaba perdida. Entonces, ¿es un sí? Miré el anillo, su rostro, con cicatrices y hermoso y abierto de una manera que sabía que no mostraba a nadie más. Pensé en todo lo que habíamos sobrevivido, todo lo que habíamos perdido. Y pensé en construir algo nuevo a partir de cenizas y sangre. Sí, dije, sí, me casaré contigo. Me deslizó el anillo en el dedo y luego me besó. Puso suave y dulce y lleno de promesas. Cuando nos separamos estaba llorando. ¿Qué pasa?, preguntó, secándome las lágrimas. Nada, reí. Todo está bien. Por primera vez en mi vida, todo está bien. 6 meses después, la boda fue pequeña, privada. Solo Jade, Dante, Marco y Teresa. Sin prensa, sin espectáculo, solo 2 personas eligiéndose mutuamente frente a las personas que amaban. Después, nos quedamos en el balcón del ático, viendo el sol ponerse sobre el lago Michigan. ¿Alguna vez te arrepientes?, pregunté. De renunciar al poder, al control, nunca. Los brazos de Alessio me rodearon por detrás, su barbilla descansando en mi hombro. Cambié un imperio por algo mejor. Cambié el miedo por el amor. Muy poético para un ex jefe de la mafia. Ex jefe de la mafia, repitió, riendo. Me gusta cómo suena eso. Debajo de nosotros las luces de la ciudad comenzaron a parpadear. Chicago, extendiéndose en todas direcciones. La ciudad donde me había perdido, donde me habían encontrado. Donde había aprendido que a veces la salvación viene de los lugares más oscuros. Te amo, murmuró Ayesio contra mi cuello. Mi valiente y brillante esposa. Yo también te amo, dije. Mi peligroso y devoto esposo. Nos quedamos allí mientras caía la noche, abrazados, viendo la ciudad transformarse. Y en algún lugar de mi bolsillo, la llave de mi padre descansaba. Todavía misteriosa, todavía sin respuesta. Pero por primera vez en 15 años, no necesitaba saber qué habría. Ya había encontrado lo que había estado buscando, un hogar,